bienvenidos a Aprendo en Casa. El programa de hoy está dirigido a estudiantes de primero de secundaria. Pero ya saben que todas y todos en casa son bienvenidos a acompañarnos. Hoy toca reflexionar sobre los aprendizajes en el área de ciencias sociales. Esta es mi favorita, Rodrigo, porque en ciencias sociales aprendemos de economía y al aprender de economía aprendemos sobre la importancia de los ahorros. Una alcancía como yo carga ahorros. En otras palabras, aprendemos de lo importante que soy en tu vida. ¿Ustedes lograron implementar sus planes de ahorro en sus hogares? ¿Conversaron con sus familiares sobre la importancia de gestionar responsablemente sus recursos económicos? Estoy seguro de que más de uno respondió que sí. Y además, en cada hogar, estos aprendizajes se han dado de forma diversa, respondiendo a cada realidad. Pues bien, hoy nos toca detenernos un momento y preguntarnos cómo aprendemos mejor, cómo seguimos aprendiendo. Y para obtener mejores respuestas a estas preguntas, hoy nos acompaña el profesor Iván Figueroa. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué tal, Rodrigo? Estuve muy contento a tu reflexión inicial y creo que nos ayudará a todas y a todos tener en cuenta nuestro propósito de hoy. Reflexiona sobre tu propio aprendizaje, tus avances y logros, además de los aspectos que debes mejorar. Para ello, revisa las estrategias y recursos que usas en el desarrollo de la competencia. Gestiona responsablemente los recursos económicos. Y eso nos lleva a cumplir el reto de... redactar un texto con tu compromiso para mejorar tus aprendizajes en la competencia. Gestiona responsablemente los recursos económicos. ¿Y cómo cumpliremos ese reto? Como parte de nuestros retos, hicimos un presupuesto, un texto argumentativo, escribimos una carta y finalmente creamos una infografía donde proponíamos acciones que ayuden a mejorar el uso adecuado de los ingresos económicos de nuestras familias. Pues bien, estas propuestas de acciones deben contar con criterios de evaluación que nos permitan saber cómo vamos, qué estamos logrando y qué nos está faltando mejorar para cumplir nuestro reto. Por ejemplo, para nuestro producto de la infografía tenemos los siguientes criterios. En mis propuestas, ¿he tenido en cuenta la importancia de tener un presupuesto? Explico la importancia de planificar nuestros gastos y el consumo responsable en nuestra vida cotidiana. Las acciones que propongo están basadas en los principios de consumo responsable. Incorporé conceptos como los ingresos, los gastos, las necesidades, los bienes y servicios y el consumo. ¡Profesor! Justo me están llegando muchas preguntas de adolescentes de diferentes regiones. ¿Qué le parece si los sumamos para que nos compartan cómo les fue con sus infografías? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por venir a conversar con nosotros en Aprendo en Casa. Luz Clarita, ¿de qué forma el presupuesto elaborado por ti tuvo un impacto en tu familia? ¿Lo tomaron en cuenta? La forma en que tuvo un impacto en mi familia fue que comenzamos a dialogar sobre en qué se estaba gastando el dinero, lo cual nos pudimos dar cuenta que habían gastos hormigas, es decir, los gastos que eran innecesarios, no eran tan necesarios ni tan importantes en nuestra familia. Al darnos cuenta de estos, decidimos suspender los gastos hormigas y aprendimos a organizar la economía familiar. Ana Lucía, ¿de qué forma el presupuesto elaborado por ti tuvo un impacto en tu familia? ¿Lo tomaron en cuenta? El presupuesto elaborado nos permitió reconocer los ingresos y gastos que tenemos. Mi familia decidió tomarlo en cuenta, por lo que estamos dejando de gastar en algunas cosas. Edwin, ¿de qué forma el presupuesto elaborado por ti tuvo un impacto en tu familia? ¿Lo tomaron en cuenta? Bueno, sí lo tomaron en cuenta porque los gastos que hacemos en mi familia son el interés de toda mi casa. Andy, ¿de qué forma el presupuesto elaborado por ti tuvo un impacto en tu familia? ¿Lo tomaron en cuenta? Yo aprendí a hacer una lista de ingresos y gastos toda la semana, para así planificar con mi familia y generar un ahorro. Luz Clarita, cuando armaste el presupuesto, ¿qué priorizaste como primeros gastos muy importantes en tu hogar? Lo que prioricé como primeros gastos
muy importantes fueron las necesidades más importantes que tenemos, como son la vestimenta, la alimentación, la salud y en caso de mis padres, los pasajes que ellos utilizan para movilizarse. Ana Lucía, cuando armaste el presupuesto, ¿qué priorizaste como primeros gastos muy importantes en tu hogar? Al momento de elaborar el presupuesto familiar, prioricé los gastos de servicios básicos y los gastos de alimentación. Para mí, estos son los gastos más importantes que se deben cubrir. Edwin, ¿por qué es importante pensar muy bien antes de gastar? Nosotros tenemos que pensar antes de gastar, porque como se dice, si nos gastamos la plata de un champón, no vamos a tener plata para el futuro, no vamos a tener dinero. Por eso tenemos que pensar en qué debemos comprar y en qué lo vamos a gastar. Luz Clarita, ¿qué propuestas les plantearon a sus familias para mejorar sus prácticas de ahorro? ¿Lograron priorizar mejor sus bienes y servicios? Hay muchas formas de ahorrar, ya como es en los bienes de servicio, como tenemos un ejemplo de los enchufes, si ya no necesitamos los enchufes durante el día, los podemos desenchufar. En caso de la lavadora, no podemos dejar mucho tiempo la ropa en la lavadora porque se puede oxidar. Y en caso del ahorro económico, podemos dejar de gastar en los gastos hormigas, que es decir, en los deseos que nosotros tenemos, para así ahorrar e invertir el dinero y después que nos pueden dar algunos beneficios, lo cual sí logramos priorizar nuestros bienes. Edwin, ¿qué propuestas les plantearon a sus familias para mejorar sus prácticas de ahorro? ¿Lograron priorizar mejor sus bienes y servicios? Bien, sí, respondiendo a la primera pregunta, sí, la primera propuesta sería administrar bien el dinero y pensar en qué vamos a gastar. También tenemos que enfocarnos para qué va a servir ese dinero. Y respondiendo a la segunda pregunta, desde que armé mi presupuesto con mi familia, nos fue muy bien con los gastos de la casa. Andy, ¿qué propuestas les plantearon a sus familias para mejorar sus prácticas de ahorro? ¿Lograron priorizar mejor sus bienes y servicios? Solo debemos gastar en alimentos, pagos de la casa, medicinas y transporte. No malgastar en cosas que no son necesarias. Ana Lucía, ¿qué propuestas les plantearon a sus familias para mejorar sus prácticas de ahorro? ¿Lograron priorizar mejor sus bienes y servicios? La propuesta más importante que le planteé a mi familia es utilizar el costo de oportunidad. Gracias a ello hemos dejado de gastar en algunas cosas como la vestimenta. Otras propuestas que les planteé es considerar los servicios del sistema financiero, como realizar un préstamo para cubrir un gasto de necesidad. Pero para adquirir un bien o servicio recurriremos al ahorro. De estas formas podemos lograr priorizar mejor nuestros bienes y servicios. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Chao, chao. Han aplicado lo aprendido. Nos demuestran cómo los aprendizajes sí nos sirven en el día a día. Han pensado en las necesidades de sus familias. Han identificado una problemática y frente a ella plantearon soluciones. Cómo realizar un buen presupuesto familiar para priorizar los gastos necesarios del hogar y no olvidarse de sumar al chanchito del ahorro. Para seguir reflexionando, veamos un poco algunos conceptos al respecto. ¿Recuerdan la diferencia entre deseos y necesidades? Una necesidad es la sensación de la carencia de algo y su satisfacción ayuda a mejorar la vida de las personas. Las necesidades son infinitas y de distinta naturaleza. Pueden ser afectivas, religiosas, fisiológicas, económicas, etc. Muy bien. Entonces, por lo que entiendo del texto, las necesidades deben ser satisfechas para vivir con tranquilidad. Y hay tantas necesidades que para estudiarlas han sido clasificadas por su prioridad y su esencia. Por su prioridad se dividen en prioritarias o vitales, es decir, las indispensables para vivir. Por ejemplo, la alimentación, el vestido y la vivienda. Secundarias o generales, son las que se relacionan con calidad de vida. Por ejemplo, la educación o la recreación. Terciarias o suntuosas, son las que satisfacen la vanidad o el ego, como adquirir un celular de última generación o el televisor más grande de la tienda. ¡Qué interesante! Eso es cuando las clasificamos por su prioridad. Dígame, profesora, ¿eso de clasificar por esencia es diferente? Bueno, es otra forma de clasificar las necesidades. Materiales. Tienen que ver con las necesidades físicas.
como vestirnos. Espirituales, se relacionan con la vida interior, como por ejemplo, la educación. ¡Qué interesante! En la clasificación por esencia solo se divide en dos grupos, pero en ambas clasificaciones se pone en primer lugar la alimentación, la vestimenta y la casa, que son lo básico para mantener una buena salud. Es que si no tenemos salud, no podemos hacer lo demás. Es clave saber diferenciar los deseos de las necesidades, pues muchas veces decidimos gastar en deseos y luego nos quedamos con poco dinero para cubrir necesidades. Ahí parten del primer criterio de evaluación que vimos. En mis propuestas he tenido en cuenta la importancia de tener un presupuesto familiar. Si las necesidades son muchas y no podemos lograr satisfacer todas al mismo tiempo, ¿qué hacemos ahí? Por eso explicamos la importancia del costo de oportunidad. Veamos. El costo de oportunidad es lo que una persona deja de ganar o de disfrutar cuando elige una alternativa entre varias disponibles. Si tengo que elegir entre comprarme una polera de mi equipo favorito o comprarme unos kilos de queso cajamarquino, lo que no elijo sería mi costo de oportunidad. Eso. Y es importante elegir muy bien en qué destinamos nuestros ingresos, ¿no te parece? En mi caso, que vivo solo, felizmente mis decisiones solo me afectan a mí. Pero para las personas que viven en familia, como Cristina, estas decisiones se deben tomar en familia, porque adquirir determinadas cosas afectan a toda la economía familiar. ¿Cómo hacemos para decidir correctamente? Hay una forma efectiva para ello. Se trata de elaborar un presupuesto familiar. Con este presupuesto familiar podemos calcular cuánto es el ingreso de cada miembro del hogar, cuáles son los gastos y cuánto se puede ahorrar al mes, si es posible. Entonces, cuando satisfacemos una necesidad, es normal que otras queden postergadas. Ahí se evidencia que tuve en cuenta el criterio 3. Las acciones que propongo están basadas en los principios del consumo responsable. También recordaba las propuestas que las y los adolescentes les dieron a sus familias para mejorar sus prácticas de ahorro. Ahí, por ejemplo, profesor, han aplicado uno de estos dos criterios, ¿no? Explico la importancia de planificar nuestros gastos y el consumo responsable en nuestra vida cotidiana. Buena observación, Rodrigo. ¿Y ustedes en casa consideraron este criterio? ¿Consideraron en sus propuestas el consumo responsable? ¿Tomaron en cuenta que al priorizar ciertas necesidades, otras quedarán postergadas? Aprovechemos en ir revisando nuestro producto. Aprovechen la pausa y denle una mirada a sus propuestas. ¡Ya volvemos! A las 7 de la noche, por TV Perú. Por TV Perú. Desde el sábado 3. Aprendo en casa, secundaria. Estamos de vuelta, chicas y chicos, de primero de secundaria. Hoy, en el área de Ciencias Sociales, estamos reflexionando sobre nuestros aprendizajes en los últimos programas de esta área. Conversábamos sobre la importancia de planificar nuestros gastos y el consumo responsable en nuestra vida cotidiana, lo cual implica que debemos conversar en familia antes de gastar y evitar o evaluar bien el endeudamiento. También es muy importante reconocer cuáles son los agentes económicos y qué funciones cumplen en la economía de nuestro país. Vamos a recordar. ¿Has escuchado acerca de los agentes económicos?
las personas e instituciones que participan comprando y vendiendo bienes y servicios para que puedan satisfacer sus necesidades. Aquí les comparto una definición. Los agentes económicos son aquellos que toman las decisiones referidas a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. ¿Quiénes crees que son los agentes económicos? Después de esa definición diría que son las personas físicas o jurídicas que producen, compran, venden y distribuyen productos. Es decir, que participan de alguna manera en el proceso de una actividad económica. Una pregunta, profesora. ¿Nosotros somos agentes económicos? ¿Qué tipos de agentes económicos existen? Muy buenas preguntas, Rodrigo. Si nosotros somos agentes económicos, pero los agentes económicos abarcan más grupos, por eso se divide en tres. El primer tipo de agentes económicos son las unidades de consumo. Son los grupos de personas que toman las decisiones sobre qué productos comprar o qué servicios contratar para satisfacer las necesidades. Las familias son las unidades de consumo por excelencia. Entonces tenemos que el primer tipo de agente económico son las unidades de consumo. Y el mejor ejemplo de ellas es la familia. Y sí, es verdad, en todos los hogares participamos en la decisión de qué bienes comprar y cuáles son los servicios que necesitamos. Todos participamos, pero siempre hay una cabeza o cabezas del hogar que toman la decisión final. En mi depa, yo decido, por ejemplo. El Estado, claro, su papel en la economía es fundamental. Sí, porque además de sus funciones de garantizar reglas claras en la economía del país, el Estado invierte en la construcción de bienes públicos como carreteras, obras de alcantarillado y además paga los sueldos de los servidores públicos. Y claro, recordemos que todo esto es posible gracias al pago de tributos de los ciudadanos a través de la SUNAT. Entonces podemos decir que el Estado es un agente dinámico en la economía. Así es. Otro de los agentes económicos son las unidades de producción que requieren de recursos y mano de obra para comercializar sus productos o servicios. Un ejemplo son las empresas. Entonces las empresas comercializarán sus productos dependiendo de lo que consumen las familias. Las empresas siempre están al tanto de lo que consumen las familias. Tratemos de analizar un poco más poniendo atención a esta definición. El hogar cumple un papel importantísimo en la economía, pues con su decisión sobre qué y cuándo consumir determinan qué tipos y qué cantidades de bienes y servicios se producen en la economía. Las ventas de las empresas no son más que el reflejo de las preferencias de los consumidores. Por eso es crucial que en estos tiempos de pandemia las decisiones que tomen con respecto a su economía sean las mejores. El consumo es el empleo o la utilización de bienes y servicios producidos para la satisfacción de las necesidades. En esta etapa, las familias o consumidores o en general acuden a los mercados, centros de abastos, proveedores, etc., para adquirir productos y así satisfacer sus necesidades. Sin embargo, cuando el consumo es irracional y se adquieren cantidades exageradas de bienes respondiendo básicamente a impulsos y no a necesidades, se llama consumismo. Profesora, ¿qué podríamos hacer para no caer en el consumismo? Buena pregunta. En primer lugar, tener actitudes de un consumidor responsable, es decir, evaluando si el bien o servicio es indispensable. Segundo, utilizar de manera correcta las tarjetas de crédito teniendo una actitud previsora para el futuro. Eso de la actitud previsora tiene que ver con el ahorro, ¿no, profesora? Así es. El ahorro es la mejor forma de anticiparse a cualquier problema económico. Conocer sobre los bienes y su naturaleza también contribuirá a tomar decisiones responsables de consumo. Vamos a recordar sus categorías. Los bienes son todos los medios, materiales e inmateriales, capaces de satisfacer las necesidades humanas. Por su materialidad se dividen en: bienes son todos los objetos que utilizamos para satisfacer las necesidades. Servicios son todas las actividades que realizan las personas para satisfacer las necesidades de otras personas. Prosigamos. Los bienes los podemos clasificar según su abundancia en: bienes libres
son los que son abundantes y no suponen esfuerzo económico, como la luz del sol o el aire que respiramos. Bienes económicos son los bienes cuya disponibilidad es escasa en relación con las necesidades que satisfacen, por ejemplo, el agua potable o el gas natural. Asimismo, según su naturaleza, los bienes también se pueden clasificar en bienes de consumo. Sirven para satisfacer una necesidad directamente, como las medicinas, la vestimenta, los alimentos. Bienes de capital. Son aquellos que sirven para producir bienes, para satisfacer una necesidad, por ejemplo, la maquinaria textil que permite producir la vestimenta. Asimismo, por su durabilidad, los bienes se clasifican en duraderos. Son aquellos que se usan de manera prolongada, como un televisor, una computadora, un auto o una cocina. Perecederos. Son aquellos cuyo consumo los hace desaparecer, como un pollo a la brasa, por ejemplo. En esa línea también podemos clasificar a los bienes según su grado de elaboración. Intermedios son los bienes que necesitan ser transformados para poder satisfacer las necesidades, como la tela. Finales son aquellos que se consumen directamente, como un pantalón. Bienes complementarios son los que se utilizan juntos, ya que el consumo de uno implica el otro. Por ejemplo, un automóvil y la gasolina. También tenemos los bienes sustitutivos. Son aquellos que satisfacen una misma necesidad y son reemplazables entre sí. Entonces, si se usa uno, ya no se requiere utilizar el otro. Por ejemplo, si no tenemos leche para el desayuno, ¿por qué la podríamos reemplazar? Por ejemplo, podemos sustituir la leche consumiendo granos andinos, como la quinoa o la cañigua. Ahora que hemos aprendido mucho sobre la alimentación saludable, puedo dar algunos consejos al respecto. Claro. De esa manera aprovechamos los nutrientes de nuestros granos andinos, que son hasta más nutritivos que la leche. Profesor, ¿y qué hay de los bienes que son compartidos? Quiero decir, aquellos que nos pertenecen a todos. Excelente observación, Rodrigo. Hablemos sobre la propiedad de los bienes. Se pueden clasificar en bienes públicos y bienes privados. Por ejemplo, un parque es un bien público, pues se cuidan y conservan con los tributos que los vecinos pagan al municipio. Los bienes privados son los que pertenecen a una persona o a un grupo determinado y solo ellos lo utilizan. Por ejemplo, una casa o departamento. Ahora sí, profesor, tenemos algunas preguntas. Hola a todos, tengo una duda. Desde hace varios programas, ¿cuál es el límite entre el consumo y el consumismo? El consumo implica adquirir bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. En este proceso debemos de pensar y decidir responsablemente, priorizando nuestras necesidades básicas. Vamos con la siguiente pregunta de Catherine de Lima. Bienvenida. Hola a todos, me quedó una duda sobre los impuestos que debemos de pagar. ¿Acaso es un aporte significativo para el Estado que yo pida una boleta de venta en la bodega si suelo consumir montos demasiado pequeños? Recordemos que el impuesto que pagamos cuando compramos cualquier producto es el IGB, Impuesto General a las Ventas. Ese es el 18% del valor del producto. Esto no es adicional, sino que ya está en los precios de venta de todos los productos. Debemos solicitar siempre nuestra boleta de venta para asegurarnos que los impuestos que ya estamos pagando al comprar el producto sean pagados al Estado. Finalmente los invito a hacer un proceso de autoevaluación de nuestro proceso de aprendizaje en esta área con la siguiente lista de cotejo. En cada pregunta deberán colocar su nivel de progreso y lo que consideran que pueden hacer para mejorar. Preguntas para reflexionar. ¿Identifiqué mis fortalezas en mi desempeño? ¿Identifiqué aspectos por mejorar o dificultades sobre mis aprendizajes? ¿He reflexionado sobre cómo planifico y organizo mi tiempo para alcanzar mis retos? ¿Identifiqué los procesos que llevo a cabo para aprender? ¿Identifiqué qué aspectos de mi producción debo mejorar? ¿Qué haré para mejorarla? Nos vemos pronto, chicas y chicos. Y llegamos al final de este programa. Hoy hemos reconocido y reflexionado todo lo aprendido en el área de ciencias sociales a lo largo de esta semana. Ahora te toca a ti.
De acuerdo con lo que hemos reflexionado el día de hoy, identifica lo que puedes mejorar en la infografía, donde propusiste acciones orientadas al uso adecuado de los ingresos económicos de tu hogar. Finalmente, redacta un texto con tu compromiso para mejorar tu aprendizaje. En la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. No olvides